Ruby. El destino de un Grimm capítulo 7. Puntos en común. El estruendo de la cafetería rodeó a Fenrir mientras estaba sentado en su lugar habitual en la esquina de la habitación. Mientras comía, miró el cuaderno que tenía en la mano y repasó las notas que había tomado en su clase anterior. Era una mejora notable ahora que sabía que no debía intentar atravesar el papel con el bolígrafo. Fenrir inicialmente había dudado en pedirle ayuda a la mujer, esperando que lo derribaran al instante y que ese fuera el final. Sin embargo, sorprendentemente, el destino finalmente decidió darle un respiro y la chica de cabello blanco había demostrado ser una fuente invaluable de conocimiento para el desventurado Grimm. Ciertamente, había demostrado ser mucho mejor enseñando al joven Beowulf que el profesor. Además de eso, aunque inicialmente fue fría y brusca con él, la mujer finalmente se suavizó y probablemente fue una de las primeras personas en hablarle en un nivel de igualdad en lugar de hablarle con desdén. Las únicas otras personas en las que podía pensar eran Ospin y el fauno con orejas de conejo del callejón. Hablando de la morena, casi en el momento justo, pasó junto a su mesa, como siempre hacía, para ir a reunirse con sus compañeros de equipo. Todos los días durante la última semana, sin falta, la hembra se detenía frente a su mesa brevemente, le ofrecía un pequeño saludo y una sonrisa, y luego seguía su camino. En los buenos días, Fenrir simplemente le devolvía el saludo y luego regresaba a su comida. En los días en que se sentía estresado o simplemente molesto, simplemente la miraba y luego regresaba a su escasa comida. Hoy fue un día mejor de lo que el mismo Beowulf había esperado, así que le devolvió el saludo y, para intentar algo un poco diferente, le ofreció a la niña una sonrisa. No era bueno en eso, en absoluto. Si alguien más mirara al alfa, pensaría que estaba conspirando para matar al conejo fauno mientras prácticamente estiraba sus labios hasta la parte posterior de su cabeza para revelar demasiados dientes afilados. Incluso Velvet se sintió un poco desconcertada por la repentina demostración. Al final, la morena pensó que era solo su forma de ser amable y siguió su camino. No antes de que Cardin casi le hiciera tropezar, por supuesto. La sonrisa de Fenrir cambió rápidamente a un ceño fruncido al notar que el macho más grande acosaba nuevamente a la chica más pequeña. Había estado observando a este Dustling en particular durante varios días y hasta ahora había demostrado ser más o menos lo que Fenrir había esperado de todos los Dustlings desde el principio. Era un matón, un bruto que despreciaba a quienes consideraba inferiores a él y solo pensaba en su propio beneficio personal. Parecía tener un rencor particular contra Faunus que, por desgracia para el Beowulf, lo incluía a él por el momento. Cada vez que el hombre se oponía al Grimm, Fenrir no deseaba nada más que romperle el cuello al idiota y que lo dejaran en paz misericordiosa, pero como siempre, sabiendo que si lo hacía, perdería su única oportunidad de regresar a su antiguo cuerpo y volvería a estar donde empezó. Así que por ahora tuvo que resistirse a actuar por impulso, algo que un Grimm es muy reacio a hacer. Aún así, ver que el hombre seguía acosando a la chica, que no le había hecho absolutamente nada, avivó el fuego que ardía constantemente en el corazón del Beowulf. Pero con un movimiento de cabeza, simplemente regresó a su almuerzo. No es asunto mío, razonó Fenrir para sí mismo. Si estos humanos desean acosarse unos a otros por razones estúpidas en lugar de luchar contra sus verdaderos enemigos, será una lástima para ellos cuando mi especie los reduzca al polvo del que vinieron. Fenrir volvió a levantar la vista y no pudo evitar que sus ojos se dirigieran una vez más hacia la mesa de 4, a veces 8, que siempre atraía su atención. En realidad, eso sucedía tan a menudo que el alfa no podía molestarse en detenerse. Allí estaba ella, la chica de ojos plateados, como siempre vestida con su capa roja, hablando alegremente entre sus amigos y completamente ajena a la atenta mirada de Fenrir. Incluso ahora, el alfa todavía se debatía entre tener miedo de la pelirroja o simplemente saltar y arrancarle los ojos. En todos sus años de caza, ningún humano lo había vencido. Para que esta pequeña hembra lo derrotara con aparentemente poco esfuerzo. Cortó más profundo de lo que su guadaña jamás hubiera podido cortar. Fenrir miró a las 4 mujeres que conversaban entre ellas. Primero, la rubia que Fenrir ya había deducido que era la hermana de la pelirroja, si sus olores similares eran una pista.
Luego, la Fauno que llevaba un moño y que simplemente estaba leyendo un libro y solo intervenía en la conversación ocasionalmente. Finalmente, la mujer de cabello blanco que estaba sentada al final de la mesa, notablemente más tranquila que sus compañeras de equipo. Su nombre es Wei Zheshne. Necesito recordarlo si alguna vez vuelvo a necesitar su ayuda. El tiempo que había pasado con la mujer había suavizado su opinión sobre el grupo, lo que le había hecho sentir un poco menos de miedo de lo que podrían hacerle si se acercaba a ellos. Como siempre, todavía quedaba ese espacio en blanco en la mesa, y nuevamente Fenrir se sacudió de la cabeza la idea de ocupar ese espacio, aunque esta vez era un poco más difícil ignorar a la pequeña voz que estaba bastante seguro de que no era la suya en ese momento. Me pregunto si ser humano durante tanto tiempo está empezando a volverme loco de todos modos, Fenrir continuó, preparándose mentalmente para la segunda mitad de su día. Y yo dije eso sí que es una katana. Yang terminó otra de sus horribles bromas ante un coro de gemidos y abucheos del resto de la mesa. Mientras Wei seguía haciendo todo lo posible por ignorar los intentos de humor de su compañera rubia, la chica sintió una sensación molesta en la nuca. Al girarse para mirar hacia atrás, la heredera miró fijamente al lobo fauno de antes. Con las cejas levantadas en señal de alarma, el hombre de cabello oscuro rápidamente bajó la cabeza hacia su bandeja, con las orejas pegadas a la cabeza como un niño al que acaban de pillar intentando robar caramelos del armario. Wei estaba confundida cuando se trataba del chico grande de cabello oscuro. Mostraba una completa falta de conocimiento incluso sobre los aspectos más básicos de la historia humana. Si bien normalmente Weiss no toleraría tontos como este, la velocidad a la que el fauno aprendía y asimilaba la información que Weiss le daba era como un pez que se va al agua. Ciertamente, era un estudiante mucho mejor que su líder con su capacidad de atención lamentablemente corta cuando se trataba de cualquier cosa relacionada con lo académico. ¿Estás mirando a la reina de hielo? Weiss tuvo que luchar seriamente contra el impulso de saltar de su silla cuando, en un instante, Yang estaba justo frente a ella. La heredera miró a su alrededor y se dio cuenta de que, en realidad, toda la mesa la estaba mirando. Antes de que pudiera decir una palabra, Blake aprovechó ese momento para hablar. Ella estaba mirando al nuevo fauno lobo, Blake. En respuesta a los gritos indignados de la niña más pequeña, Blake simplemente se encogió de hombros y volvió a su libro casi terminado. Mientras tanto, Yang lucía una sonrisa diabólica en su rostro que simplemente gritaba que los problemas se avecinaban para la heredera. ¿De verdad?, preguntó Yang en tono de broma. No me pareció que fuera tu tipo, Weiss. Pensé que te gustaba más el tipo pulcro y sofisticado en cuanto a tus gustos en cuanto a hombres. No seas tan infantil, espetó Wei secamente. No es nada de eso, él solo estaba mirando hacia aquí y justo capté su atención. Nos estaba mirando. Yang asintió de una manera que demostraba lo poco que creía en las palabras de sus compañeras de equipo. Afortunadamente, Ruby decidió hablar, interrumpiendo sin darse cuenta a su hermana mayor en el proceso. Oh sí, los vi hablando entre ellos durante la clase de Oblek. ¿De qué estaban hablando? Ahora que estaba atrapada en el centro de atención, Weiss simplemente suspiró y enderezó su postura, emitiendo un aire digno mientras explicaba rápidamente a su equipo lo que sucedió, con la esperanza de terminar la conversación lo más rápido posible. Él me pidió ayuda con la lección y yo opté por darle algo de enseñanza, nada más. Ante esto, la cazadora rubia en entrenamiento levantó una ceja con incredulidad. ¿De verdad lo ayudaste?, preguntó. La última vez que te pedí ayuda con un trabajo escolar me dijiste que lo hiciera yo misma. Bueno, él necesitaba la ayuda mucho más que tú, Yang. No es que no sepas las respuestas, simplemente no te molestas. Yang quería discutir ese último punto, pero descubrió que realmente no podía, por lo que simplemente asintió con la cabeza como si dijera está bien. ¿Qué quieres decir con necesitaba más ayuda?, cuestionó Ruby. Weiss hizo una pausa por un momento, pensando su respuesta antes de continuar. Es extraño, dijo en voz baja. Él no sabía nada sobre la Gran Guerra, ni sobre la revolución de los derechos de los fauno, ni siquiera sabía cuáles eran los nombres de los 4 reinos. Esto atrajo increíblemente la atención de sus compañeros de equipo. Ruby miró al chico de pelo peludo y ahora sentía mucha curiosidad por su historia y sus antecedentes.
¿Y por qué durante los últimos 5 días no pudo deshacerse de la extraña sensación de que ya había conocido al adolescente antes, pero no tenía idea de dónde ni cuándo? Mientras el resto del equipo seguía hablando entre ellos, el lobo fauno se levantó de su asiento para depositar su bandeja vacía. En el camino, su cabeza giró en dirección a la mesa de ella y, por segunda vez, se miraron fijamente. Medianoche sobre plata. Al igual que antes, el chico se tensó con esa extraña combinación de miedo y rabia. Ruby le ofreció una débil y vacilante sonrisa y, en respuesta, el fauno dejó caer su bandeja y salió disparado de la cafetería como una bala. La pelirroja frunció el ceño ante la repentina partida del chico, ahora realmente se preguntaba qué podría haber hecho para justificar ese tipo de comportamiento. En serio, actúa como si hubiera intentado matarlo o algo así. Las clases de la tarde llegaron y se fueron como siempre para los hermanos Grimm, es decir, no entendió nada y simplemente decidió volver a contar las baldosas del techo, otra vez. Mientras caminaba por los pasillos familiares de regreso a su habitación, Fenrir observó cómo el sol comenzaba a descender en el cielo, coloreando el interior de los pasillos de un naranja quemado. Mientras el alfa miraba por el cristal y observaba el terreno debajo de él, observó en silencio a los diversos estudiantes que deambulaban por el campus, pasando sus últimas horas antes del toque de queda disfrutando de la luz del sol moribunda. Al ver los diversos grupos entre la masa colectiva de personas, un viejo sentimiento se agitó en el interior de la bestia. Le recordó a su antigua manada y los días que pasó vagando por los bosques y las tierras lejanas de Remnant, en busca de su próxima presa. Colocando una mano contra el cristal frío, Fenrir observó cómo un grupo de humanos hablaban entre ellos, riendo a carcajadas mientras uno de ellos era puesto en una llave de cabeza por un macho mucho más grande. Fenrir levantó la vista y pudo ver vagamente su reflejo en el cristal transparente, y se burló del rostro que no era el suyo. El desorden de cabello negro y azul, la mandíbula angulosa, los dientes puntiagudos. Los ojos tan azules como las profundidades del océano. Y nada de eso le quedaba bien, nada de eso encajaba allí. Suspirando en silencio, el Grimm de repente no tuvo ganas de volver a su habitación. En lugar de eso, se dio la vuelta y decidió explorar un poco para distraerse de la repentina sensación de vacío en el estómago. Caminando por los pasillos y bajando las escaleras, Fenrir finalmente se encontró con una habitación que era similar en tamaño a la cafetería de la escuela. Solo que en lugar de filas de mesas, había una multitud de estantes llenos de libros desde el suelo hasta el techo. Ah, entonces esta es la biblioteca de la que tanto oigo hablar. Fenrir había oído hablar de la biblioteca de pasada a través de sus compañeros de estudios, pero hasta hoy no había podido encontrarla. Calculando que tenía unas cuantas horas libres, el Grimm caminó entre los pasillos de tomos, buscando si algo llamaba su atención. Weiss, sin saberlo, había encendido un fuego dentro del joven Beowulf, y ahora sentía un fuerte deseo de aprender todo lo que pudiera sobre la humanidad. Por razones puramente estratégicas, por supuesto, mientras deambulaba por el laberinto de libros, Fenrir se encontró con una pequeña variedad de mesas y sillas, alineadas contra las ventanas que se extendían hasta la pared. Sorprendentemente, sentado en una de esas sillas estaba el fauno que llevaba un arco, completamente absorto en una novela que parecía tener el mismo grosor que su antebrazo. Mirando arriba y abajo los estantes frente a él, Fenrir finalmente eligió uno al azar y lo abrió para mirar el contenido. Inmediatamente, la visión del alfa fue asaltada por una oleada de letras que se difuminaban entre sí mientras sus ojos se negaban a centrarse en ninguna línea específica del texto. Cerrando los ojos a la fuerza y frotándoselos con los dedos, Fenrir intentó leer el libro nuevamente, esta vez sosteniéndolo con el brazo extendido para no dañar aún más sus retinas. Este texto es absurdamente pequeño, pensó Fenrir. ¿Cómo pueden los humanos leer esto? Después de superar la migraña momentánea, Fenrir encontró una silla de madera sencilla y se sentó. Sin que los Grimm lo supieran, Blake observó cómo la recién llegada a la biblioteca se sentaba en un asiento a solo unos metros de ella. Observó con cierta diversión cómo el lobo fauno entrecerró los ojos y, muy lentamente, comenzó a leer el texto a centímetros de su propia cara.
El libro en cuestión que había cogido el joven Grimm era en realidad una antología de algunos de los mitos y leyendas más antiguos de la humanidad, historias transmitidas a través del tiempo, algunas tan antiguas como la primera era del hombre. Una de esas leyendas, más antigua que todas las demás, era la que en ese momento llamaba la atención de los Grimm. La historia de las estaciones. Acompañando esta historia había una pequeña imagen de 4 siluetas claramente femeninas, una azul, una roja, una verde, una dorada y una silueta masculina más grande detrás de ellas que era de color gris. Fenrir sabía cuáles eran las estaciones, ya que había vivido en el desierto durante toda su vida natural muchas veces, y había sido testigo del cambio del clima, de días cálidos y largos a noches frías y amargas. Lluvia y viento, calor y frío. Y estos humanos aparentemente habían decidido hacer una historia de ellos. Supongo que necesitaban alguna forma de pasar el tiempo en aquel entonces. Fenrir se encogió de hombros y siguió leyendo, interesado en ver qué tipo de historias podrían haber inventado estos humanos en torno al clima. Sin embargo, mientras leía los primeros párrafos, Fenrir solo pudo gruñir de frustración. No podía concentrarse, después de un rato cada frase, cada párrafo, se fundían uno con el otro y el exasperado Grimm no tuvo más opción que empezar de nuevo. Se perdía una y otra vez y su mente luchaba por procesar cualquiera de las palabras escritas en los viejos trozos de papel. Había llegado a otro bloqueo mental. Fenrir dejó el libro en la mesa con un golpe audible, cerró los ojos y se masajeó las sienes, intentando volver a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Después de un minuto de hacer esto, volvió al libro, comenzando desde el principio otra vez. En lo profundo, de los bosques de Renant. Fenrir sin saberlo leyó en voz alta junto a un gran Y. Poderoso, Reiver, río. Una voz reservada gritó, sobresaltando al Grimm hasta el punto en que su cola se puso de punta como un gran plumero negro. Mirando a su izquierda, Fenrir vio que era la hembra de cabello negro con el arco. Fue en ese momento que se dio cuenta de que había estado leyendo en voz alta para sí mismo y de inmediato sintió que su rostro ardía de vergüenza. Precisamente lo que necesitaba hoy. Otra mujer que se da cuenta de lo inepta que soy para hacerme pasar por humana. Blake, por su parte, simplemente dejó su libro, asegurándose de guardar la página en la que estaba antes de hacerle al hombre de cabello oscuro una pregunta que había estado en su mente desde la hora del almuerzo. ¿Eres nuevo en esto del aprendizaje, no? Aunque Blake había estado tan tranquilo como siempre mientras el resto de su equipo hablaba entre ellos sobre el extraño comportamiento del lobo Faunus, Blake encontró bastante extraño en su interior que el chico supiera tan poco de historia. Y después de verlo luchar durante 10 minutos en la primera página, Blake sintió la necesidad de darle un hueso al pobre chico. Fenrir, cuyo orgullo ya estaba agotado por el estrés del día, simplemente asintió ante la pregunta de la chica. Blake acercó su silla al fauno y miró por encima de su hombro para ver exactamente qué estaba leyendo. ¿Has leído eso antes?, le preguntó. Fenrir sacudió la cabeza mientras inclinaba el libro para que la niña pudiera ver mejor la página. Blake vio que estaba leyendo el viejo mito sobre las 4 doncellas y la teoría que había estado dando vueltas en la cabeza de la niña todo el día. Esta es una historia que los padres les cuentan a sus hijos, reflexionó Blake para sí misma. Si él no lo sabe, entonces, oye, habló la chica y Fenrir se dio cuenta de que estaba a punto de preguntarle algo personal. Sé que esto puede ser repentino pero, tú, estás solo, ¿no? Fenrir inclinó la cabeza confundido. ¿Cómo podía estar solo cuando esta chica estaba literalmente frente a su cara y él estaba en una escuela repleta de estudiantes? No podría estar solo aunque lo intentara, quiero decir. Blake vio la confusión del joven y explicó. No tienes padres, o alguien que pudiera haberte enseñado estas cosas, ¿verdad? Ante esto, Fenrir se mostró visiblemente sorprendido, pero luego su expresión fue reemplazada por una mueca de desagrado. Tenía padres, pero se habían ido hacía mucho tiempo. No sabía dónde estaban ahora. O incluso si todavía estuvieran vivos. Por un momento, Blake se preocupó en silencio si ella había sobrepasado sus límites, pero luego Fenrir se giró y habló en un tono solemne. No ante eso, Blake asintió con la cabeza en señal de comprensión.
Al haber crecido en Menagerie, Blake había presenciado muchas veces que, incluso entre su propia especie, había faunos que crecían con más mala suerte que el resto. Si bien esto hizo que la niña se preguntara cómo exactamente el niño había sido admitido en Viacom, finalmente pensó que debía ser por razones similares a las de su propia admisión. Considerando su propio, dudoso pasado, fue un milagro cómo logró ingresar a una de las academias más prestigiosas de todo Remnant. Mientras la niña asimilaba esta nueva información, Fenrir inclinó la cabeza para mirar el libro que estaba leyendo el fauno con arco. Era más grande que el suyo y, a juzgar por el estado de las páginas, también más nuevo. ¿De qué se trata, el tuyo? Blake se giró para ver a dónde señalaba el chico y parpadeó sorprendida al ver que extendía una mano para mirar su propia novela. Muy pocas personas se interesaban en realidad por el pasatiempo de Blake. La única otra persona que se le ocurría era su líder, Ruby. Se trata de un hombre, transformado en un monstruo horrible por una hechicera, y si no puede encontrar a su verdadero amor antes de cumplir 21 años, seguirá siendo una bestia para siempre. Los ojos de Fenrir se abrieron de par en par al oír eso. Definitivamente no había sido lo que esperaba de ese montón de papeles de aspecto bastante monótono. En cierto modo, es lo opuesto a mi propia situación en este momento. Mientras pensaba en esto, un pensamiento bastante sombrío ocurrió en la mente del Grimm. ¿Cuánto tiempo voy a estar estancado así, y qué pasa si es permanente? Sacudiendo la cabeza para alejar ese pensamiento perturbador, Fenrir se volvió hacia la niña más pequeña y le ofreció su opinión sobre la trama del libro. Fresco Blake se quedó realmente atónito. No quiero generalizar, pero normalmente a los chicos no les gustan las historias románticas. De nuevo, podría estar interesado simplemente en el aspecto monstruoso de la historia. De todos modos, Blake le ofreció al hombre más grande una pequeña sonrisa. Ante esto, Fenrir, optando por ser atrevido, extendió una mano con garras directamente frente al rostro de la chica. Fenrir inclinándose ligeramente hacia atrás para no recibir un golpe en el ojo, la chica de cabello negro finalmente se dio cuenta de que le estaba ofreciendo su mano. Tomándose un momento, Blake extendió la mano y estrechó la de Fenrir. Blake, la verdad es que Fenrir no se había sentido tan relajado en mucho tiempo. Una vez que las incómodas presentaciones se hicieron a un lado, los dos volvieron a sus libros. Con el tiempo, Fenrir fue capaz de avanzar con cierta competencia a un ritmo razonable. En realidad, fue bastante fascinante, la historia de un viejo mago, que recibe una nueva oportunidad de vida gracias a 4 hermanas, quienes a cambio reciben poderes mágicos especiales del mago, que les permiten controlar una de las 4 estaciones cada una. Dudaba que la historia fuera remotamente cierta, pero la idea era ciertamente creativa. Después de eso, Fenrir le preguntó a Blake si podía echarle un vistazo a su libro. Sin embargo, Blake le leyó en voz alta los primeros capítulos, pensando que así sería más rápido. Se alegró de que lo hiciera porque no solo era más rápida que él, que leía a una velocidad que era más lenta que la pintura al secarse, sino que la pasión silenciosa que ponía en cada frase que hablaba, cada línea de diálogo, cautivaba al Beowulf. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos mientras Fenrir se sentaba a escuchar con la cabeza entre las manos, mientras el sol desaparecía y la luna ocupaba su lugar y finalmente les pidieron que abandonaran la biblioteca porque estaba a punto de cerrar. Sin embargo, antes de irse, Fenrir pidió sacar prestado el libro de cuentos de hadas que había estado leyendo, con un poco de ayuda de Blake, por supuesto. Dicho esto, Blake y Fenrir salieron de la biblioteca y regresaron a sus dormitorios. Al llegar a una intersección, se separaron con un pequeño gesto de la mano y un asentimiento. Así que esos son, Weiss y Blake, pensó Fenrir mientras caminaba de regreso a su habitación. Parecen buenas personas, tal vez solo estoy siendo paranoico. Fue mientras pensaba esto, que el Grimm dobló una esquina y chocó con una pila de panqueques con patas. ¿Esperarlo? Al mirar hacia abajo, Fenrir vio un plato con lo que parecía una torre de panqueques apilados al azar en un plato, llevado por una chica con una falda rosa que apenas llegaba más allá de sus caderas en altura. Ups, lo siento por eso. La chica pelirroja respondió con demasiado entusiasmo en opinión de Fenrir, especialmente para alguien que acababa de caer al suelo.
A pesar de la repentina colisión, el humor de Fenrir no se vio afectado de ninguna manera y se agachó para ofrecerle una mano a la chica para que se levantara. Está bien, respondió en un tono brusco. Fenrir levantó a la niña y las orejas se le movieron al oír pasos que se acercaban. Efectivamente, una segunda mujer llegó corriendo por el pasillo y llamó a la mujer más pequeña. Aunque la llegada de la segunda persona hizo que el humor de Fenrir se hundiera como una piedra. Rubí, Nora, espera. Gritó la chica entre jadeos. Será mejor que no empieces a comer esos panqueques sin mí. Cuando Ruby alcanzó a los dos, la niña finalmente notó que el chico con orejas de lobo ayudaba a Nora a ponerse de pie. El hombre parecía tan tenso como un resorte en espiral y Ruby recordó de inmediato su extraña aversión hacia ella. Ruby arrastró los pies torpemente una miríada de pensamientos se arremolinaban en la cabeza del alfa. La parte lógica de él quería dejar de estar tan nervioso y simplemente hablar con la chica. Otra parte de él, la parte que aún sentía el aguijón de la hoja de la rosa creciente cortando su carne, solo tenía una cosa que decir. No, y sin dudarlo un momento, Fenrir pasó junto a la chica de ojos plateados y luego corrió de regreso a su habitación, mientras Ruby lo llamaba todo el tiempo. Oye, espera, gritó Ruby, pero el fauno ya se había ido. Parece que tenía prisa, respondió Nora sin darse cuenta. Mientras tanto, Ruby solo podía mirar hacia donde había estado el chico de cabello oscuro, preguntándose con creciente preocupación qué podría haberle hecho para justificar este tipo de comportamiento. Tan pronto como Fenrir regresó a su habitación, cerró de golpe la puerta y la cerró con llave, y luego presionó su espalda contra el marco de madera solo para estar seguro. Una vez que estuvo seguro de que no lo habían seguido, solo entonces soltó el aliento que ni siquiera se dio cuenta de que había estado conteniendo. Después de eso, dejó escapar un fuerte gemido de fastidio y luego caminó hacia su escritorio para golpear su cabeza contra la superficie. Soy uno de los depredadores más letales y eficientes del mundo. Pero cuando veo a una chica de ojos plateados, salgo corriendo como un cobarde. ¿Qué me pasa? Después de permanecer en esa posición durante un tiempo, Fenrir dejó escapar un soplo de aire y se sacudió la experiencia de la cabeza. Después de dejar su bolso y su uniforme, Fenrir tomó su nuevo libro y pasó una mano callosa por la tapa. Como no tenía muchas ganas de dormir en ese momento, decidió que intentaría leer una historia más antes de sucumbir al sueño. Dicho esto, corrió y saltó hasta el borde de su singular ventana y luego, a la luz de la luna, leyó hasta bien entrada la noche, con la cola moviéndose debajo de él en un arco perezoso. Esto es lindo, pensó para sí mismo mientras su habitación se bañaba con los rayos lunares de la noche. Esto es realmente lindo. N/A. Y ese es otro que terminé. Debo decir que, si bien cada vez es más fácil escribir a Fenrir como personaje, escribir a todas las chicas principales es monstruosamente difícil, ya que nunca estoy segura de si realmente estoy transmitiendo sus personajes. Si ustedes, chicos y chicas, pudieran ofrecerme algunos consejos, se los agradecería mucho. Amo a estos personajes tanto como ustedes y, como tal, quiero hacerles justicia.